Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión abordaremos un tema muy importante como es el picaje en nuestras aves. Este problema es muy frecuente entre los criadores año tras año, por lo que debemos aprender cómo prevenir y solucionar este tipo de conductas inadecuadas, ya que si no tomamos las medidas oportunas puede llegar a producirse serios problemas en nuestro aviario. Es por ello por lo que hoy os traigo este vídeo, en el cual os mostraremos de cerca todo lo que debéis saber acerca del picaje, las etapas donde más frecuente este problema, lo que debemos hacer para evitar estas conductas y por último los métodos para prevenir y solucionar el picaje. ¡Empezamos! El picaje es uno de los problemas más comunes que existen en la cría de aves en cautividad. Este problema consiste básicamente en que un ejemplar tiende a arrancarse él mismo sus propias plumas, que es lo que se conoce como autopicaje, o en su defecto tiende a picar y arrancar las plumas de las demás aves que conviven con él. Si este tipo de conducta no se detectan a tiempo, podrían provocar la muerte de esos ejemplares y originar un problema serio en nuestro aviario. Por lo general, el picaje suele darse con mayor frecuencia durante la etapa de cría o durante la etapa de muda. Durante la etapa de cría pueden ocurrir dos cosas. La primera, que la hembra tiende a arrancarse ya mismo las plumas del pecho o arrancarle las plumas al macho, y la segunda, que ambos progenitores arranquen las plumas a las nuevas crías. Si vemos que la hembra se arranca las plumas del pecho o le arranca las plumas de la cola al macho, este tipo de comportamiento nos indicará que la hembra se encuentra en celo y quiere construir su nido. Si en este momento no ponemos a su disposición pelo de cabra, yute, pelo de coco o el material que normalmente utilicemos para la cría, ésta seguirá arrancando las plumas para construir su nido. Una vez que ambos progenitores han realizado una puesta, suele ocurrir otro problema similar. Cuando los pichones saltan del nido, es muy común que los padres le arranquen las plumas a las crías, con la idea de construir nuevamente el nido y realizar la siguiente postura. Para solucionar este problema, debemos separar a los pichones de los progenitores con la rejilla separadora, quedando los padres a un lado y las crías al otro. No debemos preocuparnos por las crías, ya que los padres continuarán alimentándolos a través de los barrotes de la rejilla. Y en el lado de los padres colocaremos un nuevo nido, y al igual que en el caso anterior, volveremos a poner a su disposición material para la construcción del nido. Durante la etapa de muda es muy común que los ejemplares se piquen entre ellos las plumas. Si no prevenimos y corregimos este tipo de conducta, se producirán heridas y malformaciones en las plumas e incluso en el peor de los casos podría significar la pérdida de algún ejemplar. El picaje durante la muda se debe principalmente a la deficiencia de nutrientes esenciales en la dieta de nuestros ejemplares o la escasez de alimentos. Una alimentación poco variada y deficiente de nutrientes incrementará las posibilidades de que nuestros ejemplares sufran picaje, ya que buscarán esos nutrientes en la pluma de los demás ejemplares que conviven con ellos. La sobrepoblación, es decir, que haya un número excesivo de ejemplares por jaula. Siempre debemos tener en cuenta el volumen de la jaula, y en función del volumen de la jaula pondremos un número mayor o menor de ejemplares. Situaciones que provocan estrés, como pueden ser cambios en la dieta, falta de luz o cambios en el entorno. Factores ambientales, como por ejemplo la falta de humedad. La escasez de humedad en el ambiente incrementa las posibilidades de que exista picaje, ya que la piel de nuestras aves se reseca produciéndoles picor. La existencia de parásitos externos. Los ácaros provocan picor y malestar a nuestros ejemplares, provocando que se piquen entre ellos. A continuación, os daré unas pautas que debéis tener en cuenta para prevenir o solucionar este problema. Alimentación equilibrada. Se considera que una dieta equilibrada contiene las calorías suficientes y los nutrientes esenciales para un correcto desarrollo. Por ello, debemos aportar a nuestros ejemplares una alimentación variada, compuesta por una buena mixtura, gris y frutas y verduras. Jaulas o voladeras espaciosas. Es muy importante que alojemos a nuestros ejemplares en jaulas o voladeras espaciosas y en grupos reducidos, ya que esto nos permitirá que los ejemplares no se estresen y puedan desarrollarse de la mejor manera posible, pudiendo ejercitarse mucho más, lo que hará que la muda sea más eficaz. Y si además durante la muda conseguimos reducir la luminosidad, conseguiremos que nuestros ejemplares muden mucho antes. Bañeras. El empleo de las bañeras, además de reducir el picaje, hará que los ejemplares muden la pluma mucho mejor. Y si además añadimos vinagre de manzana a dichas bañeras, conseguiremos que los ejemplares luzcan un plumaje más brillante. Tocino. Pondremos un trozo de tocino a su disposición. El motivo de ponerle tocino es porque en las plumas de las aves hay una especie de grasas y minerales que los ejemplares utilizan para acicalarse y dar brillo a su plumaje. Y estos minerales y esta grasa la pueden encontrar en el tocino, por lo que de esta manera cubriremos fácilmente esa necesidad y evitaremos que se piquen entre ellos. Sal gorda. Otra forma de proporcionarle estos minerales es mediante el empleo de sal gorda. Para ello pondremos una pequeña cantidad de sal gorda en un recipiente y lo colocaremos en un extremo de la jaula.
Cuerda de pita. La cuerda de pita nos ayudará a que los ejemplares eviten la necesidad y la curiosidad de picar al resto de las aves, ya que esto les servirá como juguete y como distracción. Un consejo que os doy es que cuando le pongáis la cuerda de pita hagáis siempre una trenza y dejéis la parte inferior deshilachada. De esta manera evitaremos que los pájaros se queden enganchados, se autolesionen e incluso se ahorquen. Pan duro y bolas de grasa. El pan duro y las bolas de grasa también nos ayudarán a evitar el picaje. A la vez que les aportarán una gran cantidad de grasas y minerales, les servirá de entretenimiento. Las bolas de grasa las podemos encontrar en cualquier tienda de animales. Si queréis que me informe sobre cómo hacer bolas de grasa casera y os lo enseñe en futuros vídeos, dejádmelo en los comentarios y si sois muchos los que me lo pedís, intentaré informarme y si puedo os grabaré un vídeo enseñándolo. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Si es así, compartid el vídeo por vuestras redes sociales para que todos los aficionados conozcan cómo prevenir y solucionar este problema. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si usáis alguna otra técnica para evitar el picaje. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.